revelado la sorprendente conexión entre amor, fe y perseverancia que transforma vidas en 30 días. El taller de José olía a aceite y metal. Los sonidos de la Ciudad de México, bulliciosos y vibrantes, se filtraban a través de las ventanas abiertas, las risas de los niños jugando en la calle, los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo sus delicias, y el ruido constante de los coches que pasaban. A sus 28 años, José era más que un mecánico, era el pilar de su familia, llevando un peso que sentiría hasta en el alma. Su papá, un hombre de principios férreos, lo miraba con decepción cada vez que su hijo hablaba de su sueño, ser piloto de carreras. ¿Piloto? Eso es para ricos, le decía, mientras sus ojos reflejaban la lucha de toda una vida dedicada a lo seguro, y es que el corazón de José latía al ritmo de los motores. Cada vez que coqueteaba con la idea de competir, sentía la adrenalina correr por sus venas. Pero también regresaban las miradas de juicio de su padre y de la sociedad, que parecían decirle que su origen no podía albergar sueños tan grandes. La desesperación y la pasión se entrelazaban en su pecho como dos conductores en una pista llena de peligros, uno empujándolo hacia adelante y el otro, tirando de él hacia atrás. Todo cambió un día radiante, cuando aparecía Ana. Una joven que, como un rayo de sol en su taller sombrío, llegó desde Veracruz en busca de nuevas oportunidades. Su risa contagiosa y su amor por los motores encendieron una chispa en José. Juntos, hablando de coches y del rugido de los motores, se encontraron en la amistad y la complicidad. No temas al que dirán, le decía a Ana, como si cada palabra fuera un empujón hacia sus sueños. En aquellos momentos, José comenzó a creer que quizás, solo quizás, sus sueños eran posibles. La competencia clave estaba a 30 días y la realidad se volvió más pesada que nunca. Cada mañana en el taller, el olor de las tortas de chorizo invadía el aire, pero su mente estaba en otro lugar, divagando entre el apoyo de un grupo comunitario y las furiosas expectativas de su padre. «Tienes que dejar de soñar», le gritó su padre, quien siempre veía a su hijo como un hijo del barrio que no podía arriesgar más de lo necesario. La presión lo estaba aplastando. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la tensión crecía, José se unió a la comunidad del barrio. Allí, personas con historias parecidas compartían no solo consejos, sino también felicidad y fe. «Podemos ayudarte», le decían, brindándole tiempo y recursos para que el sueño de competir en la carrera se hiciera realidad. En esos días, Ana se convirtió en su ancla, su aliada en esta carrera de vida, mientras la competencia se acercaba, pero el destino tenía sus planes. Un antiguo rival de José volvió a la ciudad, avivando el fuego de sus miedos y cuestionando sus capacidades. La pregunta permanecía en el aire: ¿podría realmente enfrentar sus miedos y crear su propio destino? La historia se retorcía, dejando al lector al borde del asiento, anhelando descubrir el desenlace de esta lucha entre sueños y deber. El día de la competencia llegó como un torbellino de emociones. El sol brillaba intensamente en el cielo, iluminando el circuito en el que José había depositado todas sus esperanzas. La multitud se agolpaba, llenando el ambiente de cánticos y vítores, formando un mar de rostros anónimos que, de alguna manera, reflejaban sus propios temores y ansiosos anhelos. José miró a su alrededor, sintiendo el pulso de la vida chisporroteando a su alrededor. Los coches rugían en la línea de salida, cada motor empezando a calentar sus vísceras metálicas, y él sentía que el tiempo se ralentizaba. A su lado, Ana lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tú puedes, José. Recuerda por qué estás aquí», le susurró, mientras le apretaba la mano, pero en el fondo de su corazón, José cargaba con la sombra de su padre, cuyas palabras resonaban con crueldad: «No arriesgues más de lo que debes». Sin embargo, cada vez que miraba a Ana, la chispa de un futuro brillante surgía en su interior,
llamándolo a probarse a sí mismo frente a un mundo que parecía negarle el acceso. El sonido del pitazo de inicio lo sacó de sus pensamientos. Los coches salieron disparados como flechas en un instante, y su mano se cerró sobre el volante con fuerza. Acelerando, podía sentirse en comunión con cada vibración y cada curva del camino. Era como si las ruedas movieran su destino, llevándolo hacia adelante con una fuerza inquebrantable. A medida que pasaban las vueltas, la competencia se intensificaba. Un par de rivales lo pasaron, pero en lugar de desanimarse, eso encendió un fuego en su interior. José empezó a recordar cada noche de desvelo, cada charla con Ana, donde sus sueños parecían alcanzables. No te rindas, lucha por lo que quieres, se repetía a sí mismo. La adrenalina llenaba sus venas y cambiaba el miedo por determinación. Sin embargo, en la vuelta final, el rival de toda la vida apareció justo a su lado. Era Santiago, el chico que había crecido junto a él, un epítome de oportunidades que siempre parecían esquivas para José. La competencia no era solo contra coches, era una pelea interna también. El rencor y la inseguridad surgieron como sombras que querían consumirlo. El último tramo de la carrera se sintió interminable, los motores gruñendo, exhaustos, como los corazones de ambos pilotos. Sabiendo que debía arriesgarlo todo, José apretó el acelerador. Fue entonces cuando vio a Santiago sonreír despectivamente. Esa sonrisa fue un detonante de furia en su pecho. «No me detendré», gritó dentro de su mente, y se deslizó hacia el interior de una curva, sintiendo como el coche pareció volar. En ese momento, todos sus miedos, la decepción de su padre, las dudas sobre su futuro, todo lo que lo había frenado estalló en una decisión: dar lo mejor de sí mismo. A medida que cruzaba la línea de meta, la confusión y el ruido de los espectadores se disolvieron en un silencio asombroso. Había llegado en segundo lugar, pero en su corazón, esa posición no importaba. En ese instante, comprendió que el verdadero triunfo era haber superado sus limitaciones y decidido perseguir su sueño. Pero, mientras el público estallaba en vítores, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su padre, con una expresión mezcla de preocupación y algo más, quizás orgullo. Los ojos de José se encontraron con los de él, y en el aire flotaba una pregunta sin respuesta: ¿qué pensaría realmente su padre de él? El eco de esas palabras aún rebotaba cuando, de repente, Ana se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo. «Lo lograste, José, pero esto es solo el comienzo». Sin embargo, antes de que él pudiera decir algo, un grito resonó a sus espaldas. «José. No te vayas todavía». El giro del destino nunca deja de sorprender, y todavía quedaba mucho más por descubrir en esta carrera de la vida. El revuelo de la multitud apenas podía hacerse escuchar por el peso de las palabras que flotaban en el aire. Aquella voz que gritaba su nombre retumbaba en el pecho de José, una mezcla de curiosidad y miedo que lo hizo girar. De entre el tumulto, Santiago avanzaba hacia él, su rostro una máscara de desdén y sorpresa. «José, espera», exclamó, parándose justo enfrente. José pudo notar la chispa de desafío en sus ojos, reflejo del mismo fuego que ardía dentro de él. «¿Qué creías, que esto se iba a acabar así?», añadió, cruzando los brazos con arrogancia. A medida que la adrenalina de la carrera se disipaba, una nueva batalla comenzaba a gestarse entre ellos. Ana, sintiendo la tensión, se acercó y puso su mano sobre el brazo de José, un gesto sutil que irradiaba apoyo. «No dejes que te provoque», susurró, intentando que se centrara. Pero las palabras de Santiago seguían resonando en su mente, un eco desafiante que amenazaba con deshacer todo el trabajo emocional que había logrado. «¿Qué quieres, Santiago?», espetó José, tratando de mantener la calma. «¿Venir a burlarte de mí después de haber corrido como un loco?». La risa de Santiago fue sardónica, un chillido agudo que se perdió entre el bullicio de la celebración. «No, José, quiero que entiendas algo». La expresión de Santiago cambió y su tono se tornó serio. «Este segundo lugar no significa que te haya ganado. Pero te ofertaré una alianza. Si buscas crecer, ven y compite conmigo, cada semana. Te puedo enseñar lo que yo sé. Sabrás de verdad lo que es estar en la cima». José sintió la tentación de aceptar, de dejarse llevar por esa promesa de mejora.
Pero, ¿a qué costo? La imagen de su padre, con su mirada desilusionada, resurgió en su mente. Algo le decía que aceptar esa oferta significaba volver a vivir en la sombra de alguien más. No sé si quiero eso, respondió, y las palabras apenas salieron como un susurro. Santiago se acercó más, casi confrontativo. No dejes que el miedo te consuma, le dijo, sus ojos brillando con intensidad. Si hoy no te lanzas a la pista, no tendrás una oportunidad más. En ese instante, las palabras de Santiago lo envolvieron como un aire oscuro, dándole una perspectiva a lo que había sentido. La competencia no era solo contra autos, sino también contra la inercia del temor. Mientras se retiraba, el rostro de su padre empezó a desnudar una capa de reconocimiento. Tal vez la carrera no estaba perdida tras todo. Quizás su viejo solo quería protegerlo. Pero el camino que se abría ante él era incierto y tentador, cargado de posibilidades. Ana lo miró, ocupando sus pensamientos en el instante. José, tú tomas las decisiones. No dejes que otros te dicten el rumbo, le dijo con una sonrisa cálida. El ruido de la multitud disminuyó, pero en su interior, la lucha continuaba. Solo entonces, mientras el ambiente se calmaba, un hombre se acercó, vestido con un chaleco que evidenciaba su puesto. José, fuiste increíble. Pero hay un equipo que busca talento y te quieren de su parte. El estómago de José dio un vuelco. ¿Eso significaba que habría oportunidades más grandes a la vista? Las palabras del hombre encendieron una chispa de esperanza. La competencia había sido solo el principio, pero ahora venía la decisión más crítica. ¿Seguiría el consejo de su padre, o seguiría su instinto a pesar del temor? Sin que tuviera tiempo de pensar, se sintió empujado hacia otro dilema que le robaba el aire. José, hay oportunidades que no puedes dejar pasar, murmuró Ana, sosteniendo su mirada. Pero la cuestión seguía ahí, en la balanza. Mientras su mente giraba con posibilidades y decisiones, el futuro se extendía ante él como un vasto horizonte. Y con ello, la promesa de aprender, de crecer, de arriesgarse, pero también el evidente costo de esos riesgos. La vida estaba a punto de sacar otra carta del mazo. Con un giro en el aire, preguntándose cuál camino elegir, José se dio cuenta de algo fundamental: el momento de decidir se acercaba, y no había vuelta atrás. ¿Tomaría ese salto al vacío, o se quedaría en la seguridad de su zona de confort? La respuesta estaba más allá de la pista, amenazando con cambiarlo todo. El murmullo de la multitud se desvaneció, dejando a José sumido en sus pensamientos. El aire fresco de la noche le acariciaba la cara, y por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el latido acelerado de su corazón. Se sentía atrapado entre la emoción de la victoria y el peso de las expectativas. El nuevo encabezado del equipo, la posibilidad de algo grande, parecía brillar como una estrella, mientras que el miedo lo mantenía anclado al suelo. ¿Qué vas a hacer, José?, preguntó Ana, su voz llena de suavidad y preocupación. La intensidad en sus ojos le transmitía que no era solo un simple cuestionamiento. Era un recordatorio de que su futuro estaba en juego, no solo el de su carrera, sino también el de su identidad. Voy a pensar en ello, respondió, sintiendo que esas palabras no solo eran un consuelo para ella, sino un puente hacia su propia claridad. Era el momento de encontrar su propia voz. Mientras se alejaban del bullicio, las luces del evento brillaban como estrellas en la penumbra. La multitud se dispersaba, pero las palabras de Santiago aún reverberaban en sus oídos. Ven y compite conmigo. Era una tentación tan grande, pero el eco de su padre lo aterraba, la advertencia sobre no vivir en la sombra. A medida que caminaban hacia el coche, la tensión era palpable. Ana no lo soltaba. Si te unes a él, ¿no sentirás que te traicionas? Esa pregunta caló hondo en su ser. Había crecido viendo a su padre trabajar sin descanso, con la creencia de que lo correcto era lo más importante. Pero en su interior, una pequeña chispa de rebeldía se encendía, haciéndose cada vez más fuerte. Lo sé, pero tengo miedo. La vulnerabilidad en su voz se hizo evidente. Ana detuvo su paso y lo miró con ternura. El miedo no es malo, José. A veces, es el punto de partida para dejar atrás lo que creíamos que era imposible. La esperanza en sus ojos devolvió algo de confianza a su alma.
Recordó los momentos difíciles de su vida, de cómo había aprendido a luchar a pesar de las adversidades. Era un ciclo repetido, y tal vez ahora era la oportunidad de reescribirlo. Antes de entrar al coche, José tomó una respiración profunda. Lo haré, dijo con decisión, sintiendo que cada palabra lo llenaba de propósito. Aceptaría la invitación de Santiago, no como una sombra, sino como un guerrero que lucha por su lugar en el mundo. Iba a demostrar que podía ser mejor, a su manera. Pero todavía había algo más que inquietaba su corazón, ¿y si se topaba con un lado oscuro en la competencia que no esperaba? ¿Estás seguro?, le preguntó Ana, buscando en sus ojos calidez y certeza. Sí. Necesito esto, respondió, sabiendo que no solo se trataba de la competencia. Era para él, para su familia, y especialmente para su padre. Pero había un matiz que lo hizo vacilar. Y si el camino que estaba eligiendo lo alejaba más que nunca de su hogar, el coche se llenó de silencio, y José sintió que las dudas lo abrían de nuevo a un abismo de incertidumbre. De repente, el teléfono de Ana vibró con un mensaje. Su expresión se tornó grave mientras leía. «Es Santiago», murmuró. «Dice que hay algo más importante que deberías saber antes de dar tu respuesta». Las palabras de Ana resonaron en su mente como una campana. ¿Qué más podría ocultarle Santiago? Mientras el motor del coche rugía, su corazón se aceleró ante la posibilidad de que la verdad pudiera ser más grande de lo que imaginaba. La noche no solo traía oportunidades, sino también secretos que podían cambiarlo todo. Esto no era solo una elección de carreras, era una elección de vida. La pregunta latía en su mente, ¿qué revelaciones aguardaban detrás del mensaje de Santiago? El coche se detuvo ante un semáforo, y la ciudad iluminada se reflejaba en las ventanas. José miraba la carretera, su mente en una tormenta de preguntas. ¿Qué podía ser tan crucial que Santiago no podía esperar a compartir? El silencio se hizo denso, como si el aire mismo supiera que algo monumental estaba a punto de ser revelado. ¿Qué dice?, cuestionó José, incapaz de contener su ansiedad. Ana giró su celular para que él pudiera verlo. Las palabras escritas parecían deslizarse como sombras en la pantalla. José, hay algo personal que necesitas saber sobre mí y sobre lo que significa competir en mi equipo. Necesitamos hablar en privado. Es vital, decía el mensaje. La expresión de Ana se tornó grave, y sus ojos se llenaron de un temor apenas contenido. ¿Qué podría ser tan importante, Ana? La inquietud retumbaba en su voz. Debemos entender el contexto. Quizás sea mejor escuchar a Santiago primero, sugirió Ana, con la voz entrecortada. La idea de tener que enfrentar a Santiago lo llenaba de nervios. No solo era un rival, sino que ahora, inevitablemente, una figura central en su camino. Mientras el semáforo se ponía en verde, el coche avanzó, y José se sentía atrapado en un túnel oscuro, sin poder ver la luz al final. Al llegar a un parque, se detuvieron. Era un lugar que solían visitar en su infancia, un espacio de risas y sueños. Pero ahora, era un símbolo de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. José salió del coche y tomó una respiración profunda, empapándose de los recuerdos. Se volvió hacia Ana. ¿Estás lista para esto?, preguntó, intentando infundir valor en sus palabras. Siempre contigo, José, respondió ella, firme, aunque su voz temblaba. Caminaron hacia un banco y, mientras se sentaban, José vio a Santiago acercarse, su figura calma en medio de la oscuridad. Las luces del parque parpadeaban suavemente, y la tensión en el aire prometía una revelación. Gracias por venir, comenzó Santiago, sin preámbulos. Lo que voy a decirte es complicado, pero es necesario. Su mirada seria hizo que José se erguiera. Hay razones por las que quiero que te unas a mi equipo. No se trata solo de talento, hay algo más en juego. ¿A qué te refieres?, preguntó José, frunciendo el ceño. Tu padre y yo hemos compartido un pasado que nunca conociste. Y eso tiene implicaciones no solo para ti, sino para todo lo que está por venir. Las palabras de Santiago cayeron pesadas, como una losa. José sintió que el aire se le escapaba por un instante. No. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se reflejaba en sus ojos.
Su corazón latía con fuerza, saltando entre la curiosidad y el miedo. Tu padre confió en mí mucho más de lo que imaginas. Años atrás, cuando él decidió dejar el mundo de la competencia, decidió también protegerte de ciertos detalles. Pero ahora es el momento de que lo sepas. No puedo seguir adelante sin que conozcas la verdad. Ana tomó la mano de José, apretándola con fuerza. Los dos sintieron la presión del destino sobre ellos. ¿Podía su vida cambiar drásticamente por algo que ni siquiera sabía que existía? Las palabras de Santiago resonaban en su mente, pero el miedo a lo desconocido lo llenaba de dudas. ¿Tú qué piensas, Ana?, preguntó de repente su amigo, buscando su apoyo en medio de la tempestad. Lo que sea que descubras, estaré contigo. Pero recuerda, esta es tu decisión, respondió ella, su tono lleno de aliento. José miró a Santiago, buscando claridad en su mirada. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debo hacer ahora? Santiago inhaló profundamente. Primero, debes escucharme. Lo que se revela cambiará todo. Prepárate para lo que viene, porque podría ser más de lo que jamás imaginaste. La noche a su alrededor parecía agitarse. La incertidumbre envolvía a José, mientras el eco de su voz resonaba en su mente. ¿Estás listo para enfrentar tu propio pasado y el futuro que se avecina? Ahora, estaba más cerca de descubrir lo que realmente significaba ser parte de ese mundo, y lo que su padre había ocultado durante tanto tiempo. Pero, el precio de esa revelación no heriría más de lo que podía soportar. Santiago tomó un momento, como si las palabras que debía pronunciar pesaran toneladas. La mirada de José estaba fija en él, llena de una mezcla de ansiedad y deseo de respuestas. Esto no será fácil de escuchar, continuó Santiago, su voz cargada de una gravedad palpable. Tu padre no solo se alejó de la competencia, también se alejó de todo lo que tenía que ver con su pasado. Fue una elección dolorosa. Decidió que sus secretos no eran algo que debías cargar. Pero lo que oculta, José, es parte de quién eres. José sentía que la frustración aumentaba cada momento. Dímelo. Por favor, no sigas jugando con mis emociones. ¿Qué es lo que estás ocultando? La expresión de Santiago se suavizó un poco, como si esa súplica lograra atravesar la muralla que había levantado. Tus orígenes en este mundo son más complejos de lo que imaginas. Antes de que tu padre dejara todo atrás, había un pacto entre él y mi familia, algo que nadie ha nombrado. Un pacto que, si se rompe, podría llevar a consecuencias irreparables. Ana miró a José, su ojo se llenó de preocupación. José, debes considerar lo que eso implica. Si hay un pacto, hay relaciones, y eso puede tener un precio. Las palabras de Ana resonaron, como un eco en sus pensamientos. José sentía que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Se trata de algo que afecta mi futuro en el equipo? ¿O es más personal? Santiago apretó los labios antes de continuar. Hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para que el pasado no sea revivido. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en parte de esta lucha. Hay más en juego en este momento, mucho más de lo que puedes ver. La mente de José giraba descontrolada, sintiéndose como una marioneta en una obra sin ensayos. Pero un resquicio de determinación comenzó a florecer. No podía dejar que el miedo decidiera por él. Necesito saber más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo proteger a aquellos que amo? Santiago asintió, comprendiendo que habían llegado al punto crucial de la conversación. Primero, debes hablar con tu padre. Esa es la única manera de desentrañar los secretos. Necesitas entender cómo su historia se conecta con la tuya. La idea de confrontar a su padre lo llenó de nervios. Las palabras no dichas, las puertas cerradas. ¿Estará listo para abrir ese capítulo olvidado? Hoy es lo más difícil que puedo hacer, Santiago. Ana lo miró, con ojos que destilaban confianza. No te enfrentarás solo a ello. Estoy aquí contigo, por lo que venga. Juntos hemos superado momentos difíciles. Esto no será diferente. El aire entre ellos vibró con una mezcla de temor y esperanza. José respiró hondo, sintiendo que un cambio estaba por llegar, pero aún no conocía su forma.
Muy bien. Haré la llamada. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decirme, papá? Mientras se dirigieron de vuelta hacia el coche, el peso de la decisión se cernía sobre él. Justo entonces, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su padre. José, necesito verte. Hay cosas que deben ser aclaradas. Te esperaré en casa. Las palabras temblaban en su mente, llenas de promesas y peligros por igual. La decisión estaba hecha, pero la incertidumbre seguía martillando en su pecho. ¿Qué revelaría su padre? ¿Sería una verdad liberadora o una carga imposible de llevar? Dando un último vistazo a Santiago, quien entrecerró los ojos como si hubiera leído sus pensamientos, José sintió que el futuro se tambaleaba en el aire. Ahora sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. Mientras arrancaba el coche, una pregunta seguía flotando en el aire, más resonante que cualquier otra. ¿Estaría preparado para enfrentar la verdad que su padre había guardado por tanto tiempo? En ese momento, el eco de la respuesta se perdió en la noche que los rodeaba, dejando a José con la incertidumbre como única compañía. El motor del coche rugió mientras José consolidaba su decisión. Los minutos se sentían como horas, y el viaje desde el estacionamiento del estadio hasta su casa volvió a ser un recorrido familiar pero cargado de una energía diferente. Ana, a su lado, no dijo nada, su silencio era un refugio que lo acompañaba mientras su mente se agitaba. José finalmente pronunció Ana, rompiendo la tensión que se había apoderado de ellos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Hablar con tu padre no va a ser fácil. Él asintió, pero la duda lo alcanzó nuevamente. ¿Cómo podía estar seguro? Las historias que había escuchado de su padre sobre el sacrificio y la lucha lo habían alejado de cualquier noción de que las acciones de su padre estuvieran atadas a un pasado oscuro. Pero ahora, con cada mirada que cruzaba con Santiago, cada palabra pronunciada, sentía que la verdad se convertía en un eco insistente. No puedo seguir así. Necesito saber. Cuando finalmente llegó a casa, el aire era denso. La luz amarillenta de la sala se filtraba por la ventana, formando sombras en el suelo que parecían danzar al compás de su creciente ansiedad. Santiago le había dicho que su destino era ahora también parte de un pacto. ¿Pero qué significaba eso realmente? Vamos, estoy contigo, susurró Ana antes de que pudiera salir del coche. Ella se tomó de su mano, compartiendo la calidez de su apoyo. Ese gesto, sencillo pero poderoso, le recordó que no estaba solo en este camino incierto. Al entrar, el olor a café recién hecho invadió sus sentidos, un aroma que siempre le había resultado reconfortante. Su padre estaba en la cocina, de espaldas, aparentemente ajeno a su llegada hasta que escuchó el sonido de la puerta. Se giró, y su mirada se encontró con la de José. Había un peso en esos ojos, como si una tormenta se estuviera gestando detrás de su frente arrugada. José, su padre, comenzó, su voz una mezcla de preocupación y amor. ¿Estás aquí? Sabía que vendrías. Necesito respuestas, papá, interrumpió José, la necesidad de sinceridad brotando en su pecho. Santiago me dijo que tu pasado está enredado con el mío. ¿Qué significa eso? Su padre hizo una pausa, y en ese momento, las paredes de la cocina parecieron cerrarse. La desesperación fluyó en el aire mientras el viejo hombre tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de liberar un gran secreto. Hay cosas que hice, decisiones que tomé, por las que he vivido con miedo. Te protegeré a toda costa, pero, ¿qué? José sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. No puedo vivir en la oscuridad, como si cada decisión y cada momento en mi vida estuvieran destinados a ser una mentira. Se notó la lucha interna en el rostro de su padre, sus manos temblaban levemente. Antes de que llegues a la verdad, debes estar listo para enfrentarla. Algunas conexiones nunca deberían haber existido y algunas de ellas, José, se remonta a la familia. El silencio que siguió fue abrumador. José sintió que el tiempo se detuvo. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se transformaba en algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de familia?, murmuró, su voz apenas audible. El padre de José dio un paso hacia él, sus ojos ahora llenos de tristeza y determinación. Tuyo es el legado de una unión que nunca debería haberse hecho.
Esas luchas no son solo mías, son tuyas. Y si decides enfrentar la verdad, es posible que tengas que hacer sacrificios que no esperabas. La atmósfera se volvió pesada, casi tangible. Cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de una realidad que José apenas podía imaginar. Quedaba un camino por recorrer, uno que definía no solo sus raíces, sino también su futuro como jugador y como hijo. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que estoy a punto de revelar? Las palabras de su padre resonaron en su cabeza como un tambor lejano, una marcha inevitable hacia un destino desconocido. José sintió que la incertidumbre comenzaba a transformarse en una extraña mezcla de temor y emoción. ¿Estaba realmente listo para afrontarlo? Que el destino le tenía preparado, cuando la revelación se deslizara de sus labios, todo cambiaría. La pregunta era, ¿sería capaz de cargar con el peso de esa verdad? Como un círculo que se cierra, el destino de su familia estaba a punto de develarse ante él, llevando consigo las sombras del pasado y las promesas de un futuro. La verdad se acercaba, y con ella, un nuevo desafío que lo llevaría a un viaje que nunca había anticipado, donde el amor y el sacrificio correrían paralelos. ¿Había llegado el momento de enfrentar lo ineludible? José sintió como el aire se volvía irrespirable. Las palabras de su padre le atravesaban el pecho como dagas afiladas, cada una hurgando en la fragilidad de su mundo. ¿Qué legado?, preguntó con voz temblorosa, aunque sabía que no debía retroceder. Estaba decidido a conocer toda la historia, incluso si marcaba el fin de una vida tranquila. El viejo miró por la ventana, buscando una respuesta en el horizonte. Los recuerdos parecían batirse en su mente, y su expresión se tornó nostálgica. No siempre he sido la persona que crees que soy, empezó, su voz quebrándose. El amor puede nublar el juicio, y en mi caso, lo hizo de maneras que nunca imaginé. José casi contuvo la respiración. Había escuchado historias de su abuelo, de sacrificios, de destierras de tierras lejanas en busca de oportunidades, pero nunca pensó que su padre pudiera ser parte de una realidad tan compleja. Te estoy escuchando, dijo, y su firmeza le sorprendió incluso a él mismo. Hace muchos años, antes de conocer a tu madre, me vi envuelto en un asunto oscuro con personas que no eran lo que parecían. Decisiones que tomé para proteger a los que amaba trompearon mis caminos, y este reto era un precio que pagar. Las palabras salían lentas, como si le costara desnudarse emocionalmente. ¿De qué hablas? ¿Qué decisiones? La angustia crecía y pronto rebasaría su control. Era parte de algo más grande de lo que podía ver, algo que se conectaba con nuestra familia y con otras familias. Hice promesas que mantendrían a salvo a tu madre y a ti, pero con un alto costo. Enredado en acuerdos que se basaban en mentiras y culpas. A cada palabra, la historia empezaba a tomar forma, y aquella vorágine de emociones estaba por desbordarse. ¿Tienes miedo de que yo también cargue con ese legado? José sintió la presión en su pecho aumentar mientras su mente daba vueltas. Recordaba momentos de su infancia cuando su padre parecía distante, como si los pensamientos de su pasado lo atraparan en una niebla oscura. Siempre he tenido miedo, hijo. Pero no al pasado, temía por el futuro de ustedes. Lo que arrastramos puede venir a buscar a quien ama. La voz de su padre se volvió más urgente, como si cada segundo contara. Lo que debes saber es que debes elegir tu propio camino. No estoy aquí para dictarte cómo vivir, pero las decisiones vendrán cargadas de peso. Silencio. El reloj marcaba cada segundo como un latido de su corazón. José hizo un esfuerzo por procesar aquellas revelaciones. Pero, ¿qué se supone que debo hacer con todo eso? ¿Solo apartarlo de mí? ¿Ignorarlo como si no existiera? La incertidumbre se sentía abrumadora, y el vacío comenzó a asediarlo. No, hijo. Debes enfrentarlo. Eso es lo que hacen los hombres fuertes, lo que hacen los verdaderos hombres de familia. Y al hacerlo, si alguna vez decides deshacerte de este legado, lo harás desde el amor, no desde el miedo. Las palabras de su padre eran un faro en medio de la tempestad, llenas de convicción y amor. José sintió como el calor de la determinación comenzaba a abrirse paso entre sus inseguridades. Entonces, ¿hay alguna forma de revertirlo? La pregunta salió casi como un susurro ansioso. Puede que sí.
Pero no lo harás solo, y ese es el primer sacrificio que debes considerar. Su padre lo miró directamente a los ojos. Cuando te unas a Santiago y a los demás, tendrás que abrir tu corazón y contarles lo que sientes. No todos comprenderán tu carga, pero aquellos que lo hagan estarán a tu lado, y juntos encontrarán una forma de deshacerse de estas sombras. La revelación se colaba como luz entre las sombras de su incertidumbre. Pero, ¿estaba realmente listo para dar el paso? La mente de José estaba en plena batalla, y aunque la verdad era dolorosa, había un atisbo de esperanza entre las grietas. El destino no solo lo llamaba, sino que ofrecía una forma de romper las cadenas que lo ataban. Papá, comenzó, mientras un nuevo coraje llenaba su voz. Estoy dispuesto a enfrentar esto. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué pasará si el coste es demasiado alto? Mientras una lágrima resbalaba por la mejilla de su padre, José tardó en darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No había vuelta atrás. Lo que vendría, él lo enfrentaría, pero en la incertidumbre vibraba un nuevo sentido de propósito, la verdad estaba a punto de revelarse, llevándose consigo viejas heridas y dejando cultivando nuevas esperanzas. Solo tienes que prometerme que no perderás tu fe en el amor, José. No importa qué obstáculos encuentres, hay más en juego que solo tu legado, susurró su padre, mientras el eco de esa promesa impregnaba el aire. José sintió que el camino se extendía frente a él, lleno de desafíos e incógnitas. ¿Sería capaz de construir un futuro en la verdad, sabiendo que el legado de su familia también podía ser una semilla de amor? La respuesta aún estaba fluyendo. Pero ya no estaba solo. Ana estaba a su lado, lista para caminar en esta oscuridad, y juntos enfrentar el destino que les esperaba. Mientras el peso de las revelaciones se asentaba en su corazón, José llegó a comprender que el verdadero sacrificio no radicaba solo en su pasado, sino en el futuro que estaba decidido a construir. ¿Podría realmente sacrificar lo que más amaba para encontrar la paz que todos ansiaban? La tarde caía despacio, pero la tensión en el aire se sentía cargada de electricidad. José se giró hacia la puerta, donde Ana aguardaba, como si supiera que la conversación había tomado un rumbo irreversible. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una chispa de determinación que desmitificaba el miedo que ambos compartían. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo ella, acercándose a él. Su voz, un suave bálsamo en medio de la tormenta, le infundió nueva fuerza. José asintió con la cabeza, sintiendo que la conexión con ella se hacía más fuerte. Lo prometo, respondió. No más secretos. Aquella promesa, eco de palabras de su padre, resonaba con verdad. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Ana lo miró con curiosidad, como si percibiera que había más tras la fachada de Sebastián. ¿Qué te dijo tu padre exactamente? Su voz era un susurro, casi temerosa de romper el frágil silencio que los rodeaba. Me habló de un pasado que no conocía, de un legado que arrastramos. Algo oscuro que ha marcado nuestras vidas y que podría volver a buscarnos. José inhaló profundo, luchando por recopilar sus pensamientos en un orden que tuviera sentido. Dice que tengo que enfrentar eso, pero no sé cómo. Ana frunció el ceño, el rostro perfumado de inquietud y amor. José, suena como si llevaras una carga enorme. Pero también me parece que al aceptar esto, puedes liberarte. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí. Sus palabras destellaron una luz en la oscuridad, y de repente la idea de enfrentar ese legado, aunque intimidante, se volvió un poco más posible. Sé que puedo contar contigo. Pero, ¿y Santiago? ¿Cómo ellos se involucrarán en esto? La incertidumbre regresó como un viejo amigo no deseado, apretando su pecho. Debemos hablar con ellos. No lo afrontaremos solos, sugirió Ana, con firmeza. Tal vez ellos tengan información o incluso experiencias que nos puedan ayudar. La idea le pareció un aire fresco. Había llegado el momento de abrir su corazón. Santiago y los demás siempre habían sido cercanos, pero nunca lo suficiente como para compartir estos temores. Desearía no tener que ser el primero en romper el silencio, pero comprendía que debía hacerlo. Vamos a encontrarlos, dijo José, la determinación brotando en su voz.
Hoy están en la plaza, tienen una reunión con la comunidad. Es el momento perfecto. Anduvieron juntos hacia la plaza, y a medida que se acercaban, el bullicio de risas y música se hacía más evidente. Pero detrás de las sonrisas, el peso del legado y la verdad que habían descubierto permanecía latente en sus corazones. Al llegar, percibieron a Santiago hablando con un grupo de amigos. La energía vibraba, pero para José, la risa se sentía lejana. Era difícil imaginar que el camino que estaba a punto de recorrer pudiera transformarse en algo positivo. Sin embargo, estas preguntas empezaron a danzar en su mente. ¿Acaso Santiago podría entenderles? ¿Estaría dispuesto a escucharlo? José, dijo Ana, interrumpiendo sus pensamientos. Enfrenta esto con amor. Lo que deseas construir no se hace en la sombra. Quizás ellos ya sepan más de lo que piensas. Desde la distancia, José observó a su amigo. Santiago, siempre tan fuerte y decidido, solo imaginaba cómo la realidad que él había creado podía ser tocada por la historia de su familia. Estaría dispuesto a aceptar todo lo que eso implicaba. A medida que avanzaban, José sintió un nudo en su estómago. La música llenaba el aire, pero un silencio abrumador los rodeaba. Se habían convertido en actores en un teatro de sombras, donde la verdad aguardaba en el telón, lista para ser revelada. José, Ana lo llamó suavemente, la preocupación era evidente en su rostro. Vas a estar bien, solo habla desde el corazón. Con un último suspiro, emprendió el paso hacia Santiago. La música sonaba, pero en su mente, solo escuchaba el latido de su propio corazón. Amigo, comenzó, con una voz que temblaba ligeramente. Necesito hablar contigo sobre algo que podría cambiar todo. Y mientras esas palabras se liberaban al aire, una sombra se cernía sobre lo que hasta ahora había sido el confortable velo de su vida. José miró a Santiago y sintió en su interior la vibración de un nuevo comienzo. Sin retorno, sin dudas, solo el paso hacia la verdad que aguardaba. ¿Serían capaces de enfrentarse al legado juntos o la carga resultaría demasiado pesada incluso para la más fuerte de las amistades? La noche había caído, y con ella llegó la calma, como si el universo aguardara expectante ante la revelación que estaba por ocurrir. José y Ana se encontraban frente a Santiago, el aire cargado de tensión. Santiago, con su mirada incisiva y su andar seguro, parecía desnudar las capas de dudas que envolvían a José. José, ¿qué ocurre?, inquirió Santiago, su voz firme pero curiosa. José respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Hay cosas que no sé, cosas sobre mi padre y sobre un pasado que podría afectarnos a todos, comenzó, sintiendo que su voz, aunque temerosa, resonaba con determinación. Santiago, mi padre me ha hablado de un legado que arrastramos. Algo que ha puesto en peligro a nuestra familia. No puedo lidiar con esto, solo me necesito a ustedes. La atmósfera se tornó densa, como si el tiempo se detuviera. Santiago dio un paso hacia adelante, su rostro se ablandó al reconocer la fragilidad de su amigo. José, siempre has sido parte de este mundo más de lo que imaginas. Tu padre hizo lo que pudo para protegerte de la oscuridad que a veces rodea a nuestros sueños. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero apretó la mano de José, transmitiéndole ánimo. ¿Qué quieres decir con que has sido parte de esto?, preguntó ella, su voz intranquila pero resuelta. Santiago miró a ambos, como si intentara encontrar la mejor forma de articular la verdad. Tu padre y yo compartimos un pasado que nunca mencioné. Las decisiones que tomó para proteger a su familia a menudo lo llevaron a decisiones que, aunque entendibles, lo marcaron para siempre. José sintió que la conexión entre los tres crecía, pero también que el abismo de secretos podría ser profundo. ¿Qué hay de mi futuro?, preguntó. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué decisiones debo tomar ahora? Debes enfrentarte a la verdad, José, siguió Santiago con firmeza. No podemos ignorar el pasado, pero debes decidir cómo te relacionarás con él. Y también con el futuro que desees construir. Las palabras resonaron en la mente de José como un eco interminable. Era momento de tomar responsabilidad, de tomar el volante de su vida y dirigir su rumbo hacia adelante, sin la sombra de la incertidumbre. Calma, hermano, dijo Santiago con un tono de complicidad.
Si hay algo que hemos aprendido en esta comunidad es que enfrentamos nuestros miedos juntos. No importa cuán aterrador sea, lo haremos como familia. Ana sonrió, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en medio de las sombras, y asintió en respuesta a la declaración de Santiago. Juntos, podían asumir el peso del legado, enfrentando las verdades de sus pasados, dejando atrás el miedo y volviendo a soñar. José se sintió fortalecido. Entonces, haremos esto. Lo enfrentaremos, como una comunidad unida. Su voz era firme, y ello encendió una chispa de energía renovadora en los corazones de todos. Vamos a hacerlo, José, dijo Santiago. Te prometo que no estarás solo en esto. Haremos falta de valentía, pero con amor y apoyo, construiremos algo nuevo. Con eso en mente, decidieron organizar una reunión con toda la comunidad, para compartir la verdad, enfrentar los secretos del pasado y forjar un futuro más brillante. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Cada miembro de la comunidad ofreció su apoyo, creando un espacio seguro donde cada historia podría ser compartida. La tristeza del pasado se transformó en una promesa, un pacto de amor donde podían construir nuevos senderos. Finalmente, el día de la reunión llegó. La plaza estaba iluminada con luces brillantes, llenándose de risas, de historias y de esperanzas que resonaban en el aire. José, Ana y Santiago estuvieron al frente, sintiendo el agradecimiento que emanaba de cada rostro en esa comunidad. Hoy es un nuevo comienzo, dijo José, su voz retumbando con fuerza mientras miraba a la multitud, sintiendo que la carga que había arrastrado comenzaba a despegarse. Juntos, compartiremos nuestros lazos y cada historia, y en este espacio de amor, el legado que llevamos se transformará en fuerza. El aplauso resonó como un coro de esperanza. Y a medida que compartían sus verdades, historias de lucha, amor y superación emergían, creando puentes que unían el pasado con un futuro lleno de posibilidades brillantes. Mientras la noche avanzaba y las risas seguían sonando, el peso que José había llevado por tanto tiempo empezó a desvanecerse. Junto a Ana, que a su lado brillaba, y Santiago, quien había tendido la mano en la penumbra, se dio cuenta de que el amor y la comunidad habían hecho de su historia un renacer. Esto es solo el principio, susurró Ana a su oído, y José aceptó la magnitud de su viaje con una sonrisa radiante, sintiendo que todo lo que estaba por venir sería una celebración del amor que siempre había estado presente, por encima del miedo. En ese momento, comprendió que a veces el sacrificio verdadero no era perder lo que uno ama, sino tener la valentía de enfrentarse a uno mismo y a la verdad que forjaban sus propios caminos, dando luz a un futuro donde cada curva estaba llena de posibilidades. Finalizó la reunión y las luces de la plaza reflejaron el brillo en sus ojos, mostrando que finalmente estaban listos para vivir el amor y la fe que transformarían sus vidas para siempre. Mientras miraba a su padre, allí entre la multitud, ahora lleno de orgullo, José supo que este era el verdadero triunfo. No solo había encontrado un camino hacia la carrera, sino un hogar, un propósito, y un legado lleno de luz. El viaje apenas empezaba y le esperaba un futuro brillante. Ahora, amigos, no te vayas sin ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas aventuras llenas de inspiración. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más corazones como el tuyo. Comenta tu reacción sobre este final, queremos saber qué sentiste en tu corazón. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.